Buenas tardes para todos, chicos. Agradecerles una vez más que nos estén acompañando en el día de hoy para esta nueva entrega de charlas de AI. ¿Sí? En este momento vamos a estar presentando a dos grandes exponentes que tenemos hoy. En el caso de María Casteló, ¿sí? Ella es profesora agregada de investigación y lidera el grupo de desarrollo y evolución del cerebro en el Instituto Clemente Estable, ¿sí? Investigadora grado 4 del PDCIVA y científica nivel 1 del SNI. Fue consultante del International Bureau of Education en UNESCO Ginebra, apoyada por IBRO. Investiga sobre el desarrollo y la evolución del cerebro y las enseñanzas de las ciencias. Es magíster y doctora en neurociencias con formación postdoctoral como becaria GRASS en el Marine Biological Laboratory en Estados Unidos y desde 2015 organiza y participa en actividades de advocacy. ¿Sí? Es ideóloga de la iniciativa Cerebro Latinoamericana y promotora de la diplomacia aplicada a las neurociencias en la región. Fue docente de las facultades de Medicina, Ciencias y Psicología en UDELAR y es docente de posgrado y ha organizado varios cursos regionales sobre neurociencia y su intersección con la inteligencia artificial. La neuroética, las tecnologías DI y el arte. Promueve la equidad de género en el ámbito científico. Y después también nos acompaña Waldemar López, ¿sí? Una persona acá de la casa. Waldemar es ingeniero en computación con más de 15 años de experiencia en la industria del software. Durante varios años se desempeñó como docente de la carrera Tecnólogo en Informática en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y en el año 2019 finalizó su maestría en Informática en PDCIVA, UDELAR. En las áreas de estudio relacionadas a la investigación operativa, el aprendizaje automático y técnicas de procesamiento del lenguaje natural, NLP. Actualmente, Waldemar, como decíamos, trabaja acá en URT y está enfocado en el desarrollo de soluciones de AI y ML. Liderando el desarrollo de la plataforma Cogniflow AI, que veíamos hace un ratito en la intro, una plataforma no-code que permite a usuarios no técnicos la creación de modelos y servicios cognitivos para trabajar con texto, imagen y audio. Bien, así que, sin más preámbulos, ahí te dejo, Marita, vos para que arranques nomás con la presentación. Arranco yo, Mauri. Perdón, vas vos, Julio. Dale, gracias, Mauri, por esa intro. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando puedan ver. Ahí se ve perfecto, Waldo. Bien, de bien. Bueno, gracias de nuevo por la intro. Gracias a Marita también por acompañarnos hoy en esta charla compartida. Les cuento un poquito lo que vamos a ver. Vamos a dividir en dos grandes bloques. Primero voy a arrancar yo hablando un poco de lo titulamos así ingeniería reversa, pero la idea es dar como un panorama enfocado sobre todo en el desarrollo de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial, el desarrollo, ha tomado como muchas ideas históricamente y hasta el día de hoy, inspiradas en la neurociencia. Y después Marita, en el segundo bloque, va a ser como el camino inverso y va a mostrar también cómo varios desarrollos dentro de la neurociencia han tenido un origen dentro de la rama de la ingeniería. Y bueno, por último, vamos a dar algunas conclusiones y cómo nos imaginamos en un futuro cercano la evolución de estas disciplinas. Y bueno, por último, terminar con una sección ahí de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, nos gustó como para arrancar la charla presentar esta frase de Churchland y Jenowski, que dice que el conocimiento de la arquitectura del cerebro también puede ser la base esencial y un catalizador invaluable para diseñar algoritmos probables y poderosos que podrían explicar cómo, de hecho, el cerebro hace su trabajo. Así que nos gustó porque nos parecía que resumía bastante bien el objetivo de esta charla y ver esa retroalimentación y ese feedback continuo que hay entre estas disciplinas y cómo, bueno, los avances en una potencian también el desarrollo y la expansión del conocimiento en ambas disciplinas. Entonces, bueno, voy a comenzar con la parte de ingeniería reversa, entonces. Y bueno, queríamos comenzar contando un poco de la motivación, por qué del lado de la ingeniería y en particular del desarrollo de las ciencias computacionales, por qué históricamente y hasta ahora se mira
y se aprende desde el lado de las neurociencias. Y bueno, podemos retrotraernos allá al 1950, cuando Turing, que se lo considera, para los que no lo saben, el padre de la computación, planteaba en un artículo en la revista Mind, una revista de filosofía, la pregunta de si las máquinas podían pensar. Eso, bueno, eso como que dio el inicio a todo el desarrollo de la era de la inteligencia artificial. Entonces, desde un principio siempre estuvo ligado esto de poder emular en una máquina la forma de pensar de las personas. Luego también que el desarrollo de la inteligencia artificial está basado fuertemente en lo que es el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Y bueno, las redes neuronales artificiales, su modelo de aprendizaje está inspirado en el funcionamiento del cerebro. Así que bueno, entender cómo funciona el cerebro, obviamente que va a mejorar los modelos que podamos crear artificiales. Entender los mecanismos de percepción de la realidad, es decir, cómo vemos, cómo sentimos, cómo escuchamos. Todo eso nos va a ayudar a poder desarrollar mejores modelos de visión por computadora, mejores modelos de procesamiento del lenguaje, entre otros. Después, otra pregunta interesante es, ¿qué es realmente la inteligencia? Algo que parece bastante sencillo de definir. Históricamente han habido como distintas corrientes, ¿no? Que algunas planteaban la existencia de un factor G que hacía que las personas tuvieran más o menor inteligencia. Después también, por otro lado, corrientes como la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que planteaba las múltiples áreas de inteligencia donde una persona podía ser buena para una cosa y no tanto para otra. Entonces, bueno, esa pregunta y entender los mecanismos subyacentes que hacen a la inteligencia, creemos que es fundamental terminar de entenderlos completamente en el desarrollo humano si queremos avanzar hacia un desarrollo de una inteligencia general artificial. Si no, es difícil que podamos llegar a eso. Después, bueno, luego, la evolución del cerebro humano siempre ha sido guiada por el objetivo de supervivencia. Y bueno, eso, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, tiene algunos contratiempos, ya que algunos diseños cerebrales, atajos cerebrales, como vamos a ver, producen algunos, lo que llamamos sesgos cognitivos, y bueno, entender por qué se producen esos sesgos, qué está pasando por detrás, obviamente que nos va a ayudar a mejorar nuestros modelos artificiales. Y bueno, un montón de cosas, avances en neurotecnologías, interfaces cerebro-máquina, realidad virtual, entre otras. Hay mucha motivación por detrás para entender ambas disciplinas como un todo. Entonces, vamos a empezar el recorrido y no podemos empezar de otra manera que el primer modelo computacional, ¿ah? En el que se inspiró, digamos, el primer modelo computacional para la inteligencia artificial, que es la neurona biológica. En la neurona biológica tenemos, bueno, las dendritas, ¿no? Que capturan la información, los estímulos de entrada. Esa información pasa a un cuerpo celular, a un soma, el cual genera un potencial de acción que se transfiere a través del axón. Y bueno, ahí en el terminal del axón, a través de un proceso químico, se liberan los neurotransmisores, que eso viajan hacia otras neuronas, y ese proceso es el que permite fluir lo que se conoce como el lenguaje neural. Y bueno, y es lo que permite al cerebro empezar a interpretar patrones y empezar a tomar acciones y darle sentido a la realidad. Allá por el año 1943 surge el primer modelo matemático, lógico, de lo que es una neurona artificial. Se lo atribuye a McCulloch y Pitts. Y bueno, 15 años después aproximadamente surge lo que se conoce como el perceptrón simple de Rosenblatt, que bueno, se lo conoce hoy por hoy como el propulsor sobre los cuales se desarrolló luego las redes neuronales artificiales y que son hasta actualmente, ¿no?, los pilares para todo el desarrollo de la inteligencia artificial y el deep learning. En particular, el desarrollo del perceptrón incorporó algo muy importante que no existía hasta el momento, que era la capacidad de aprender de los datos, tener datos de entrenamiento y desde una manera supervisada, diciendo cuál sería el resultado esperado. Rosenblatt, y también tomando algunas ideas de la teoría hebbiana, que decía que, bueno, que
que dos neuronas, si se activaban al mismo tiempo, eh, repetidamente ante determinados estímulos, esas conexiones neuronales iban a terminar fortaleciéndose en el tiempo. Entonces Rosenblatt incorpora el peso el concepto del peso sináptico, ¿tá? Y lo interesante es que en su algoritmo que desarrolló puede aprender dinámicamente la mejor configuración de estos pesos sinápticos a partir de datos de entrenamiento. Eso en su momento generó toda una revolución y, como les decía, es el pilar para todo el desarrollo posterior este, de las redes neuronales artificiales. Así que, bueno, nos parecía que era como un primer ejemplo que sí o sí teníamos que mostrar y empezar por ahí. Entonces, como les decía, esta neurona artificial lograba aprender de datos de entrenamiento. Entonces ahora nos hacemos la pregunta de, ok, podemos aprender de los datos de entrenamiento, pero ¿será posible que podamos ya partir de un punto inicial donde tengamos algún aprendizaje logrado? Entonces, si hacemos la analogía en el desarrollo humano, vamos a hacer la pregunta de si nacemos o nos hacemos inteligentes, ¿no? Y bueno, hay también interesantes debates en cuanto a eso, en cuanto a qué influye más, si los genes o el ambiente. Sabemos que, bueno, que el ambiente es como muy, muy importante para potenciar el desarrollo y, bueno, el aprendizaje en los niños, la inteligencia. Es súper importante tener un ambiente motivador, pero por otro lado también sabemos que los genes también es importante. Entonces ahí tenemos el concepto de memoria filogenética, ¿ah? Que es lo que nos permite a las especies como transferir cierto conocimiento de generación en generación, y es lo que ha hecho que las especies puedan sobrevivir con mayor probabilidad. Por ejemplo, en el caso de los bebés cuando nacen, tienen los reflejos de prensión, de succión, tienen reflejos de caminar, ¿tá? Que no es que lo tengan que aprender cada vez, sino, bueno, las probabilidades de sobrevivir en los primeros días y semanas se reducirían bastante. Entonces, lograr transferir este conocimiento es algo como súper importante como parte de la evolución. Cuando entrenamos modelos de inteligencia artificial, hay un concepto que es similar, que es el concepto de transferencia de aprendizaje, que lo que nos permite es tomar modelos que han sido entrenados y ya lograron un cierto aprendizaje en resolver determinada tarea, y tomarlo como punto de partida y luego sí especializarlo para una tarea nueva que quiera resolver. Eso se ha visto en modelos de computer vision, en modelos de procesamiento del lenguaje. Y bueno, la idea ahí es, como les decía, se entrena un primer modelo en un conjunto importante de datos, por ejemplo, un conjunto de imágenes con 1000 categorías, como el dataset de ImageNet, que es bastante popular dentro del computer vision. Y una vez que tenemos modelos entrenados sobre esos datasets, esos modelos nosotros los podemos tomar como punto de partida y luego cuando tengo una tarea nueva, por ejemplo, en visión por computadora tengo que resolver otro problema de visión, pero ya puedo tomar esos modelos. ¿Por qué? Bueno, porque esos modelos ya saben resolver construcciones básicas de la visión por computadora, como puede ser identificar formas, identificar bordes, identificar texturas, entre otras. Entonces, bueno, no tener que reentrenar de cero cada vez posibilita que podamos entrenar con mucho menos datos en la tarea específica que quiero resolver, y a su vez agilizar muchísimo el entrenamiento de los modelos artificiales. Entonces, bueno, me parecía como un segundo ejemplo interesante de hacer esta analogía ahí. La siguiente analogía que quiero hacer, también relacionada al aprendizaje, tiene que ver con un concepto más quizás tomado del campo de la psicología o de la neuropsicología, que tiene que ver con el aprendizaje asociativo y, bueno, lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, bastante conocido el experimento del perro de Pavlov, ¿no? Donde el perro inicialmente, Pavlov estaba estudiando, ¿no?, la segregación de saliva en el animal, y que veía que, bueno, que al presentarle el plato de comida segregaba saliva, y luego tomaba un estímulo neutro, como podía ser una campana, que de por sí solo no hacía que el perro segregara saliva, pero cuando se condicionaba repetidamente y se le daba la comida y se hacía sonar una campana, con el tiempo, luego el solo hecho de hacer sonar la campana ya hacía segregar saliva en el perro.
Eso fue en su momento un descubrimiento muy importante. Y bueno, el trabajo de Pavlov y también Watson trabajó mucho en eso. Fue continuado y evolucionado por Skinner, que a su vez también tomaba ideas de Tordicke, ¿no? Donde mediante el uso de refuerzos y castigos el individuo crea una asociación entre sus acciones y sus consecuencias. Entonces, bueno, hay un experimento, el de la caja de Skinner, que también es bastante conocido en la psicología, donde se deja a una rata dentro de esta caja que está aislada, no puede ver hacia afuera, digamos, y tampoco percibir sonidos. En determinado momento se da cuenta que presionando una palanca se abre un dispositivo que puede recibir comida, y a partir de ese momento, sucesivamente la rata aprende esa acción y la va a repetir. ¿Por qué? Bueno, porque logra una recompensa a cambio. Entonces, bueno, la rata repetidamente va a repetir esa acción. Esas ideas se tomaron dentro del aprendizaje automático para un tipo de aprendizaje que también su nombre ya lo indica, aprendizaje por refuerzo. Toma estas ideas inspiradas de la psicología conductista y bueno, de los procesos de aprendizaje asociativo. Y también se tienen estos conceptos de un agente de software, que es lo que quiero entrenar, que puede interactuar con un ambiente, puede generar acciones sobre un ambiente, puede observar ese ambiente, puede observar los cambios en el ambiente y recibir recompensas a cambio de las acciones que va generando en el ambiente. Entonces, para ejemplificar esto, imagínense, por ejemplo, el juego de Mario Bros, ¿no? Entonces tenemos ahí el ambiente, sería la pantalla, los píxeles de esa pantalla del videojuego. Imagínense que Mario en determinado momento está bajo una moneda. Él tiene varias acciones posibles. Con la flechita atrás, a la izquierda nos podemos mover para atrás, flechita derecha hacia adelante, flechita arriba saltar. Cuando se está entrenando este agente, por ahí se replican muchas ejecuciones de entrenamiento. En alguna de ellas, Mario salta, ¿tá? Y ocurre un cambio en el ambiente. Por cambio de estado en el ambiente me refiero a que el siguiente frame que se visualiza en el videojuego es que Mario capturó la moneda y la moneda ya no aparece en esa pantalla. Lo podemos visualizar. Y también se obtiene una recompensa a cambio porque el puntaje en el videojuego aumenta. Entonces, bueno, el aprendizaje por refuerzo utiliza estos conceptos y diseña algoritmos que permiten a estos agentes de software maximizar el premio acumulado a lo largo del tiempo. Y bueno, se han utilizado bastante y se están utilizando mucho en el tema de robótica para robots que puedan explorar ambientes y también en temas de videojuegos. Podemos ver acá un ejemplito donde tenemos un agente entrenado con aprendizaje por refuerzo. Vemos que acá al principio es un poco torpe todavía. Ahora vemos lo que pasa en 200 episodios, que vendrían a ser como sesiones de entrenamiento. Y vemos que mejora, pero todavía tiene algunos errores. Veamos a las 400 sesiones. El agente ya logra dominar bastante bien, ya no comete errores, ya es muy bueno jugando. Pero lo más interesante empieza a pasar a partir de las 600 sesiones de entrenamiento. Acá la gente no solo que logra dominar el juego, sino que logra desarrollar una estrategia que por ahí podía ser desconocida para la mayoría de las personas, que es esta estrategia de tuneleo, donde se da cuenta que tuneleando logra hacer rebotar la pelota ahí y obtener una ganancia, o sea, aumentar el puntaje de forma muy rápida. Entonces, esta gente, donde el único objetivo que él tenía era maximizar una ganancia, logra desarrollar una estrategia para eso. Y bueno, es como un buen ejemplo donde se demuestra cómo ideas inicialmente del campo de la psicología o de la neuropsicología, la pudimos tomar para desarrollar modelos de aprendizaje automático como este. Lo siguiente, también relacionado al aprendizaje, es el tema de neuroplasticidad. Se define la neuroplasticidad como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su actividad en respuesta a estímulos intrínsecos o extrínsecos mediante la reorganización de su estructura, funciones o conexiones.
bueno, esto cumple un papel funcional fundamental, como es la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes, la memoria, el aprendizaje, recuperarse frente a lesiones, entre otros. Y bueno, tenemos distintos tipos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad estructural, que tiene que ver con los cambios en la topología de la red neuronal. Se pueden crear nuevas neuronas, lo que se conoce como neurogénesis. Se pueden crear nuevas conexiones, lo que se conoce como sinaptogénesis. O neuroplasticidad a nivel funcional, es decir, conexiones ya existentes entre neuronas que se pueden debilitar o se pueden fortalecer en el tiempo. Esto también está inspirado por la teoría hebbiana, eso que comentaba al principio, que también, bueno, fue una inspiración para el desarrollo del perceptrón simple, que Hebb había, bueno, visto cómo dos neuronas, una presináptica y postsináptica, si se activaban al mismo tiempo, repetidas veces ante determinados estímulos, esas neuronas, esa conexión neuronal terminaba fortaleciéndose en el tiempo. Entonces, bueno, esta es neuroplasticidad funcional en este caso. Y bueno, muchas de estas ideas se han tomado también para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Algunas de ellas, por nombrar, es, por ejemplo, la técnica de dropout, que es una técnica que permite entrenar modelos de inteligencia artificial donde la topología de la red durante el entrenamiento va cambiando dinámicamente. Uno suele fijar un valor, un porcentaje de dropout en estos algoritmos, generalmente entre 20 y 50%, y lo que va pasando es que iterativamente, mientras se va entrenando con datos de entrenamiento, ese porcentaje de neuronas se va tirando monedas y se va diciendo cuáles se apagan de acuerdo a ese porcentaje. Y de esa manera, las neuronas van cambiando cuáles apagan y cuáles no, siempre cumpliendo con ese porcentaje. Y se ha demostrado un montón de bondades que tiene esta técnica para lograr entrenar redes neuronales mucho más complejas, mucho más profundas. Y bueno, es una técnica que ha permitido evolucionar el desarrollo del deep learning bueno, y la inteligencia artificial en los últimos años. El tema del pruning, de la poda. Hay estrategias de entrenamiento de redes neuronales que parten de una red sobredimensionada con muchísimas neuronas, muchísimas conexiones, y durante el entrenamiento de estas redes, luego se empiezan a eliminar conexiones y neuronas que son redundantes, que no aportan demasiado, y eso a su vez tiene una analogía con el desarrollo cognitivo humano. Sabemos que, por ejemplo, los bebés al nacer y durante los primeros hasta el segundo año de vida aproximadamente hay como una explosión en la cantidad de neuronas y conexiones neuronales que se crean, y luego hasta avanzada la adolescencia ocurre un proceso de poda donde se va naturalmente depurando y eliminando muchas de esas neuronas y conexiones, tratando de dejar una red más óptima y eficiente. Entonces, bueno, esta idea también se ha utilizado para el entrenamiento de modelos de redes neuronales artificiales. Tiene que ver con un concepto también conocido como Neural Architecture Search, es decir, búsqueda de una arquitectura neuronal óptima. Es algo que se suele usar en soluciones de AutoML, que bueno, utilizan también técnicas de aprendizaje por refuerzo, como había mencionado anteriormente, pero tiene que ver con esto, con buscar dinámicamente cuál es la arquitectura neuronal óptima. Y bueno, algunos trabajos que cito acá, como por ejemplo la creación dinámica de nodos en redes con backpropagation. En ese trabajo plantean que durante el entrenamiento se pueden ir como agregando dinámicamente neuronas a la red neuronal y hasta alcanzar una determinada accuracy, una determinada precisión. El segundo trabajo es Synaptic Plasticity, es un trabajo de la gente de Uber Labs, y es bastante interesante. Ellos también basados en esto de la teoría hebbiana y cómo la coactivación de neuronas tiende a fortalecer la activación neuronal. Ellos plantean una variable nueva, que es una variable asociada a la plasticidad justamente. Entonces, luego de entrenar una red neuronal, y una vez que se aprenden los pesos sinápticos óptimos para los datos de entrenamiento con los que fue entrenado,
y a partir de ese momento, que esa red neuronal yo la puedo empezar a usar para hacer inferencias o predicciones sobre datos nuevos, lo que hacen ellos es como una bitácora de cada nueva inferencia, de ver cómo se fueron coactivando determinadas neuronas y utilizan esa información dinámicamente en la evolución de la vida de esa red neuronal cuando se usa para las inferencias, para calcular un valor de plasticidad que lo incorporan en la ecuación de cómputo, digamos, de la neurona artificial, y bueno, logran resultados bastante interesantes. Y bueno, por último cito acá un trabajo de este año, Neural Plasticity Network, que como que combinan un poco lo que es la poda neuronal, también con lo que es la expansión neuronal. Y bueno, más allá de todos los detalles técnicos de esto, lo que me interesaba como subrayar era también esto, ¿no? De cómo ideas, esto tomadas de la neurociencia, en este caso la neuroplasticidad cerebral, cómo se puede usar y se está usando actualmente para desarrollar algoritmos nuevos dentro del campo de la inteligencia artificial. Entonces, la siguiente pregunta que me hago, también asociada al aprendizaje, es si podemos desaprender habilidades al aprender algo nuevo. Entonces, tomé este videito que me pareció bastante interesante de juegos mentales, que es el desafío del Backward Bike Challenge. Acá se toma a un campeón de BMX y se le da una bicicleta que funciona al revés, es decir, cuando mueve el manubrio hacia la izquierda, la rueda gira a la derecha y viceversa. Entonces vamos a ver lo que pasa. Luego de 2 semanas de entrenamiento, el campeón de BMX logra dominar esta bicicleta que funciona al revés. Igualmente eso no es lo más interesante, sino lo más interesante es lo que ocurre después, cuando le vuelven a dar la bicicleta que él solía usar, su BMX. Miren lo que pasa. Le cuesta muchísimo retomar otra vez y andar en su bicicleta, incluso no llega a la meta y se cae. Entonces, este es un ejemplo donde aprender una tarea nueva hace olvidar la tarea anterior que dominaba muy bien. Entonces, este problema también ocurre cuando trabajamos con modelos de inteligencia artificial, con algo que se conoce como catastrophic forgetting, ¿tá? Un olvido catastrófico. Y bueno, se ha venido estudiando hace un tiempo. En particular acá cito un trabajo muy interesante de Ian Goodfellow del 2014. Goodfellow, para los que no lo conocen, se lo considera como el padre de las redes tipo GANs, que son esas redes que pueden generar imágenes súper realistas, y por ahí han jugado con alguna aplicación tipo FaceApps, alguna de esas, ¿no? Bueno, trabajan con ese tipo de redes y bueno, es una referencia hoy por hoy en todo lo que es el desarrollo del Deep Learning. Y en ese trabajo, él planteaba que, bueno, resumiendo mucho las conclusiones a las que llegaban, era que no estaba mal que nuestro algoritmo de aprendizaje pudiera olvidar, porque de hecho es un poco lo que sucede como en este ejemplo que les mostraba. Pero lo que ocurre a nivel biológico es que nuestro cerebro tiene algunos mecanismos como de backup que se generan como evocaciones automáticas, periódicas, sobre todo sobre tareas que no se ejecutan hace mucho tiempo, que permiten de alguna forma mitigar un poco ese efecto. Entonces lo que se plantea en ese trabajo es tratar de replicar esa idea y bueno, dejar que nuestro algoritmo pueda olvidar ciertas cosas, pero tener como algunas estrategias de backup para mitigar eso. Entonces, entre esas estrategias se estudian, entre ellas se estudia la técnica del dropout, esta que le comentaba anteriormente, que era que cuando entrenaba podía apagar dinámicamente algunas conexiones y tenía algunas bondades. Se estudia esa técnica, cómo influye. Ellos concluyen que esa técnica en particular es excelente, mejora muchísimo las capacidades de tener un modelo artificial que haya sido entrenado primero en una tarea A y luego lo pueda entrenar en una tarea B y no logre y que no olvide del todo la tarea A. Llegaron a esa conclusión que el dropout es fundamental para eso y lo recomiendan usar siempre que yo quiera conservar el aprendizaje
de mi modelo artificial en la tarea anterior. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ellos ahí argumentan que una de las razones es que, como ya habíamos mencionado, el dropout permite crear redes mucho más complejas, con mucho más capacidad, y bueno, eso puede ser una de las razones. Pero lo más interesante es que dicen que el dropout tiene como muchas bondades aún por explorar y que bueno, que hay cosas que no entienden por qué, pero funcionan muy bien. Y bueno, los recomiendan usar siempre que querramos conservar cierto aprendizaje en una tarea anterior. Lo otro que estudian es el uso de diferentes funciones de activación de las neuronas. Y bueno, ahí como que no logran redondear y llegar a una conclusión contundente de cuál función generaliza mejor, sino que bueno, entiende que dependiendo de los datos, dependiendo de qué tan similar son las tareas entre sí, la vieja y la nueva, es quizás puede ser la mejor función de activación y recomiendan, bueno, hacer como una validación cruzada y estudiar múltiples funciones para cada problema particular. Pero bueno, es otro ejemplo donde podemos trazar esa analogía entre lo que ocurre a nivel biológico cerebral y lo que ocurre con los modelos artificiales. Lo siguiente, también relacionado al aprendizaje, que quería tratar era el tema de la atención. ¿Tá? Y bueno, creo que todos entendemos lo que es la atención, ¿no? Poder focalizar en una tarea, en ese momento olvidarnos del mundo, lo que está pasando y focalizarnos en eso y tratar de resolverlo bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Quizá alguno ya lo conoce, pero bueno, para aquellos que no, es bastante conocido. La idea es que yo voy a reproducir este video ahora. Ustedes tienen que focalizar en el equipo blanco. Son dos equipos de 3 jugadores donde se van a ir pasando la pelota. Y ustedes tienen que focalizar en el equipo blanco y tienen que contar la cantidad de pases que se da el equipo blanco. A ver si pueden lograr eso. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? ¿Pudieron contarlo? A ver si llegaron a la conclusión de que Answer: se dieron 15 15 pases. passes. Si lo lograron, felicitaciones. Pero, But did you see ¿pudieron the ver el gorilla? gorila? Acá es lo que pasa. Vamos a retroceder. Miren lo que pasa ahí. Según este estudio, la mitad de las personas que no conocen de este experimento o no han escuchado de este experimento no ven el gorila From research by Daniel Simon, cuando están atentos free and a contar la cantidad de pases. Es más, a mí me pasó la primera vez que lo hice que no vi el gorila. Entonces ahora, conociendo esto que le contaba de gorila, vamos a reproducir un segundo ejemplo. El objetivo es el mismo, es contar la cantidad de pases en el equipo blanco, pero ahora conociendo esto que le decía del gorila, a ver si pueden focalizar la atención, contar los pases y ver el gorila, a ver qué pasa. the monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. ¿Pudieron contar 16 pases? Espero que sí. Felicitaciones por eso, pudieron ver el gorila. En teoría, la mayoría seguramente lo pudo ver también. Pero ahora la pregunta es si pudieron Did you ver, spot the gorilla? que además se cambió el color de la cortina y además que el equipo negro perdió un jugador. A ver si vieron eso. Or heard about a video like half this Vamos a... about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game?
a retroceder un poquito esa Let's parte. rewind and watch it again. Here comes the gorilla. Acá viene el There goes gorila. a player, and the curtain is changing from red to gold. Ven cómo cambia el color de la cortina de And rojo there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. a dorado. Y vieron que se fue un jugador del equipo negro, quedaron solamente 2. Entonces, bueno, cuando When looking for a focalizamos, gorilla, you often miss other unexpected events. ¿no? En, bueno, ver And that's el the fun of gorila business illusion. o contar los pases, Learn more about bueno, perdemos como un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Y bueno, en realidad eso no es algo malo, es algo que nos permite justamente ayudarnos a resolver determinadas tareas. Imagínense lo complejo que sería si la información sensorial que recibimos la tuviéramos que procesar toda, poner atención a todo el gasto energético que tendríamos. Entonces, bueno, esto no es por gusto que sucede estas cosas. Y lo interesante de esto es que esta noción de atención ha sido, para mí, uno de los avances más importantes en los últimos años, que han permitido uno de los avances más importantes en los últimos años en todo lo que es Deep Learning. Se introduce el concepto de mecanismo de atención en 2014 por Badanau et al. En un problema de Machine Translation, es decir, de traducciones. Entonces acá tenemos un ejemplo, 2 ejemplos de traducciones de inglés a francés. En el primero tenemos "The animal didn't cross the street because it was too tired". El animal no cruza la calle porque estaba muy cansado. Y cuando nos enseñan inglés nos dicen, ¿no? Bueno, que it es para representar una cosa, un objeto. Entonces, en este caso es claro que el it está haciendo alusión al animal. El animal está cansado, ¿no? El animal no cruza la calle porque está cansado, es el animal que está cansado. En el segundo ejemplo tenemos "The animal didn't cross the street because it was too wide". O sea que el animal no cruza la calle porque es muy ancha. El it en este caso está haciendo referencia a la calle, que es muy ancha. Entonces acá tenemos un ejemplo donde el it en el primero corresponde al animal y en el segundo caso corresponde a la calle. Y eso plantea un desafío y un problema a los sistemas de traducciones. ¿Por qué? Porque en el caso de francés, por ejemplo, la traducción de it depende del género. No es lo mismo traducir it en el caso de animal, que es género masculino, que it del caso de la calle, que es género femenino. Entonces, bueno, hasta el 2018 aproximadamente, cuando se cambió el traductor de Google, fallaban ese tipo de traducciones. Y este es solo un ejemplo. Hay un montón de ejemplos donde pasan cosas similares. Entonces, bueno, en la introducción de mecanismos de atención, lo que permite es cuando tengo que procesar una secuencia, en este caso el lenguaje como una secuencia de palabras, y nuestra red neural tiene que aprender una buena representación de una palabra, entonces puede fijarse en las palabras del contexto y puede asignar a cada una un score que lo podemos interpretar en cierta medida como a qué palabras les tiene que prestar mayor atención. Y podemos ver, esto es una representación visual donde más fuerte el color es porque el score de atención fue mayor, perdón. Entonces podemos ver en el primer caso que el it queda asociado o pone atención más que nada a la palabra animal. Y podemos ver que en el segundo caso, el it pone más atención a la palabra street. Entonces, bueno, este es un ejemplo donde esto del mecanismo de atención mejoró muchísimo. Y luego este mecanismo se introduce en la arquitectura de Transformer, que hoy por hoy es lo que, como les decía, ha generado todo una bola de nieve de avances sucesivos. Primero en el campo del procesamiento del lenguaje natural, pero incluso este año se comenzó a utilizar en modelos de visión por computadora y se logró avanzar el estado del arte en los modelos de visión de computadora gracias a estas arquitecturas de Transformer que incorporan múltiples cabezas de atención, le llaman, en esa arquitectura. Y bueno, otra vez, más allá de todos los detalles técnicos, ver esta analogía entre el funcionamiento natural y el funcionamiento artificial. Y ya que estamos con el lenguaje, les planteo un siguiente ejercicio, que es a ver si pueden leer ese texto que hemos ocultado algunos caracteres. Dejo algunos segundos.
Bueno, entonces ahí lo que dices, ¿puedes entender esta frase? Si es así, es porque tienes esquemas internos aprendidos que te ayudan a rellenar los huecos que faltan. Por eso estas frases degradadas pueden estar muy mal escritas y tú sigues comprendiéndolas. Pasa algo parecido en lo que se conoce como restauración fonética. Acá dejo la referencia a un trabajo muy interesante. Por fonética, me refiero a esas unidades mínimas sonoras que somos capaces de percibir cuando hablamos. Entonces, en este trabajo demuestran que nuestro cerebro puede reconstruir fonemas faltantes, se hacen experimentos donde se ponen señales de ruidos, y bueno, y esto lo que permite es que podamos reconstruir y por ahí ni siquiera darnos cuenta que estamos reconstruyendo una conversación en entornos ruidosos, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es que el cerebro es una máquina de rellenar huecos. ¿Tá? El cerebro todo el tiempo está intentando hacer predicciones y tratando de alguna forma cualquier información faltante, tratando de rellenarla con algo que haga sentido a todo lo que está percibiendo en ese momento. Y eso influye mucho todos los esquemas previos aprendidos en base a nuestra experiencia. Y bueno, vemos también que en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial también se puede utilizar este concepto de poder reconstruir algo a partir de un contexto, y se ha utilizado fuertemente en lo que se lo conoce como self-supervised learning, aprendizaje autosupervisado, que, bueno, Yann LeCun, que también se lo conoce como, bueno, uno de los padres, uno de los pioneros en lo que es todo el tema de Deep Learning, lo define como filling the blanks, rellenar los huecos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos donde esto realmente fue así. En cuanto a lo que es el lenguaje escrito, por ejemplo, existen modelos de procesamiento del lenguaje como Word2Vec, que es un modelo muy popular hace algunos años ya. Es un modelo para Words Embeddings. Después BERT, que puede capturar muy bien toda la semántica y el entendimiento del lenguaje mediante excelentes representaciones del lenguaje. Modelos GPT, que son modelos generativos que pueden escribir novelas, poesía. Todos esos modelos tienen en común que utilizan el concepto de Masked Language Model. ¿Qué es esto? Esto es que cuando se entrenan, esos modelos se autosupervisan en el entrenamiento de alguna forma. Y por autosupervisar, lo que quiero decir es que no hay una persona que está etiquetando datos y supervisando el entrenamiento, sino que es el propio algoritmo el que autosupervisa el entrenamiento. ¿Cómo lo hace? Bueno, tacha o oculta determinadas palabras, la oculta, y la tarea, bueno, o una de las tareas del entrenamiento es tratar de, en base al contexto, tratar de reconstruir esa palabra faltante. Entonces, en esa tarea de tratar de reconstruir esa palabra, estos modelos logran todo un entendimiento del lenguaje, logran relacionar palabras, encontrar la semántica de las palabras de una forma que no se había visto hasta hace algunos años cuando se empezó con este concepto. Y bueno, eso también está inspirado en lo que es la hipótesis y la semántica distribucional tomada de la lingüística, la neurolingüística, que plantea que palabras que ocurren en contextos similares también tienden a tener significados similares. Entonces, para entender mejor eso, acá planteo un ejemplo, ¿no? Una frase que tomé de ahí, de algún artículo, y resalto acá en azulcito lo que sería el contexto, por ejemplo, de este entrenamiento, ¿no? Sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, oculto cerebro? Seguramente muchos de ustedes, analizando las palabras que están en ese contexto, son capaces de reconstruir la palabra faltante. Y si por ahí no aciertan y no dicen cerebro, seguramente digan alguna palabra muy similar, o neurona, o bueno, alguna otra palabra que tenga algo que ver, o sea que terminamos pudiendo capturar semántica de palabras a partir de un contexto. Y eso ha sido fundamental para el desarrollo de todos estos modelos. Esto a su vez ha sido utilizado para desarrollar modelos no solo de lenguaje escrito, sino de audio y lenguaje hablado, como en el caso de Audio2Vec, que toma la misma idea de Word2Vec y de esto de los modelos del lenguaje que enmascaran. Y en Audio2Vec lo que se tiene es la representación de un audio en un espectrograma que captura las propiedades acústicas
como una imagen, digamos, y se oculta una parte del espectrograma, y esa parte de esa imagen se trata de reconstruir a partir del espectrograma circundante. Entonces, en ese proceso de reconstrucción del espectrograma es que este modelo logra una excelente representación de audio. En el caso de Web2Vec 2 funciona similar. Allí se tiene como dos subredes, una subred que genera representaciones de segmentos de audio y, bueno, podemos de lenguaje hablado, perdón, y podemos representar el lenguaje como una secuencia de esas representaciones, y lo que se hace al entrenar este modelo es determinadas partes de esa secuencia se ocultan también y se tratan de reconstruir. Y en ese proceso de reconstrucción es que, bueno, Web2Vec 2 genera representaciones excelentes del lenguaje, y bueno, y es hoy por hoy uno de los modelos dentro del estado del arte en lo que es speech recognition, y bueno, lo estamos usando también internamente en el desarrollo de algunos productos, y realmente funciona muy bien. Bueno, siguiendo con lo que es representación del conocimiento, veíamos algunos ejemplos en lo que era el lenguaje escrito y hablado. Permítanme ahora hablar un poco de lo que es imagen y sonido. Entonces también vamos a iniciar con un videíto cortito. Este en realidad es un GIF animado que se volvió viral hace un tiempo atrás, y muchas personas juraban escuchar un sonido cuando visualizaban esa torre que cae, digamos. Y bueno, hay todo un argumento de por qué muchas personas sienten eso, y tienen que ver con estos esquemas previos aprendidos, ¿no? Donde quizás, en base a nuestra experiencia, muchas veces hemos visto objetos grandes caer, hacer un estruendo, un ruido importante. Y como pasaba con el perro de Pavlov, ¿no? Cuando condicionaban una respuesta y solo la presencia de hacer sonar la campana hacía que el perro pudiera segregar saliva. En este caso, solo la presencia de un estímulo visual en muchas personas despierta la percepción de la audición de algo que en realidad no existe. Eso en realidad había sido estudiado antes también por McGurk, y bueno, está lo que se conoce como el efecto McGurk, que es un experimento que desarrolló allá por 1976, donde se ponía a una persona a través de un monitor, donde decía va, 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 pero lo que se mostraban no era la grabación de la persona realmente, sino lo que se mostraba era la persona en el movimiento de los labios diciendo ga, no va. Entonces lo interesante del experimento era que una persona que estuviera viendo y escuchando eso a través del monitor, escuchaba un tercer sonido que en realidad no existía, escuchaba el sonido da. ¿tá? Y cuando la persona cierra los ojos y realmente escucha el sonido va, pero cuando está mirando, la percepción del sonido cambia y escucha da. Entonces este es uno de los primeros experimentos que demuestran cómo la visión influye en la percepción de lo que terminamos escuchando. Y bueno, a partir de eso también han habido varios estudios, y bueno, se termina entendiendo que la visión y la audición cooperan continuamente para darle sentido a la realidad, y bueno, que la percepción de la audición es fuertemente influenciada por la visión. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque estas ideas también han sido tomadas al entrenar modelos de inteligencia artificial para, por ejemplo, tomar una red ya preentrenada que sabe resolver una tarea de visión, por ejemplo, recibir una imagen de una persona y decir si está feliz, si está triste, o sea, reconocer emociones. Entonces podemos tomar una red de visión para que supervise a una red sin entrenar de audio, y tomando, por ejemplo, videos y sacando el canal de la imagen por un lado y el canal de audio del otro, podemos hacer esto que se conoce como una arquitectura teacher-student, es decir, maestro-alumno, donde la red de visión enseña a la subred de audio a resolver la tarea. Allí el objetivo end-to-end de la red es que las predicciones que se generan en la subred de audio terminen coincidiendo con las predicciones que da la red que ya fue preentrenada en la tarea de visión. Entonces es un ejemplo donde cooperan lo que es audio y visión para entrenar redes neuronales.
Después tengo un segundo ejemplo que acá es más interesante aún, porque en este caso también tenemos esto es un trabajo de la gente de DeepMind, en un trabajo que se conoce como Look, Listen and Learn, que ellos plantean una tarea de correspondencia audiovisual. Y se tiene también un esquema similar al anterior, donde tenemos una red de visión y una red de audio, pero en este caso ninguna de las dos redes había sido entrenada previamente. Están totalmente sin inicializar esos pesos. Y lo interesante de esto es que definiendo una tarea tan simple como poder decidir si una imagen corresponde o no, se correlaciona con un audio, entonces esa red logra ser entrenada y esas subredes pueden pueden tomarse como buenas redes para extraer buenas características de imagen y de audio. Entonces acá cuando entrenan estas redes lo que hacen es generan ejemplos positivos, por ejemplo tomando de un video, un instante dado de un video, toman un frame y un segundo de audio que se solape, digamos, con ese video. Y de forma similar toman ejemplos negativos, donde toman, un ejemplo negativo se compone de un par, frame visual audio, donde el frame se toma de un video y el audio se toma del otro. Entonces, generando un dataset muy grande de esta forma, con ejemplos positivos y negativos, pares de ejemplos positivos y negativos, se puede entrenar esta red y, como decía, logra una representación visual y acústica que luego podemos utilizar para nuevas tareas dentro del aprendizaje automático. Y lo más interesante de esto es que en ningún momento tenemos que, como personas, sentarnos a etiquetar datos para supervisar o enseñar a estos modelos. Así que es algo súper útil y que lo hemos usado también internamente para algunos desarrollos y funciona muy bien. Entonces, ya para ir casi que terminando esta parte, dejo planteado este acertijo, a ver si lo pueden resolver. A ver si podéis resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, dejo algunos segundos a ver si se les ocurre cómo puede explicarse eso. Este acertijo también se volvió viral hace algún tiempo, quizás algunos ya lo conozcan, pero para los que no, demos la oportunidad a ver si pueden adivinar. Vamos a ver algunas respuestas que dieron algunas personas. No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Quizás su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del... Bueno, vamos a ver, Porque el chico estaba... vamos a ver la respuesta correcta. El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Es bastante fuerte, ¿no? Yo admito que la primera vez que cuando me hicieron este acertijo, no lo pude resolver en el momento, y es bastante fuerte cuando sabes la respuesta correcta, que es tan sencilla, y por ahí pensando que soy una persona bastante abierta y que no tengo prejuicios de género, como igualmente pude caer en la trampa. Y bueno, este acertijo hay muchas personas feministas que también caen, y bueno, es bastante fuerte. Vamos a ver una breve explicación final sobre esto. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer,
No eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bueno, y esto nos da la pauta de esto que planteo acá, que es, bueno, esto, aparte que ya lo hemos mencionado varias veces, desde que comenzamos la charla, de los esquemas previos aprendidos, ¿no? Y estos atajos inconscientes que muchas veces nos hacen una mala pasada y que tienen que ver con esto de los sesgos cognitivos. Y el problema de esto es que nosotros como personas generamos datos todo el tiempo, generamos nuestra huella digital en Internet y muchos de esos datos se utilizan para entrenar la inteligencia artificial. Entonces, los datos son generados por personas que tienen sesgos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con una inteligencia artificial entrenada sobre estos datos? Entonces, bueno, es importante entender el problema y también probar estos modelos antes de usarlos. Porque, bueno, hoy día estamos dando como mucho poder de decisión a la inteligencia artificial para montones de cosas, desde decidir a quién empleado tomar hasta decisiones políticas. Entonces, bueno, es muy importante poder probar todos estos modelos. En mi caso probé hace un tiempo el modelo de GPT-3, que hasta recientemente, bueno, se lo considera como de los modelos más avanzados y sofisticados en lo que es la inteligencia artificial, y le planteé una serie de problemas a resolver, entre comillas, porque en realidad GPT es un modelo generativo. O sea, dado un texto de entrada que le podemos dar, el modelo puede generar más texto que haga sentido con ese texto anterior. Entonces, en los 4 experimentos que hice, les puse, lo inicialicé, el texto de entrada que le di fue básicamente el mismo, diciéndole: hombre es a padre como mujer es a madre, hombre es a rey como mujer es a reina, hombre es a mozo como mujer es a moza, hombre es a ciencias de la computación como mujer es a, y bueno, todo eso, esos 3 primeros ejemplos y la primera parte del cuarto, se lo doy como entrada al modelo GPT-3 y le pido que me complete. ¿Y qué es lo que me completa cuando le digo que hombre es a computación como mujer es a, y le doy libertad? Me dice economía del hogar. Cuando le doy que hombre es arquitectura como mujer es a, me completa decoración. Hombre es a jefe como mujer es a secretaria. Hombre es a político como mujer es a esposa. Entonces, bueno, vemos cómo se han replicado muchos de los sesgos de género en un modelo tan sofisticado como GPT-3. Entonces, bueno, dejo ahí planteada la interrogante, la pregunta de si tener una I que ya comienza a razonar como nosotros, si es bueno o es malo. Esto podría dar un debate muy, muy interesante. Así que dejo la interrogante. Y bueno, esto de los sesgos cognitivos no siempre tienen que ver con prejuicios, y otras veces puede ser una combinación. Entonces, ya ahora sí, terminando, dejo un par de problemitas muy, muy sencillos tomados del libro Nuestra mente nos engaña, de Elena Matute. En el primero tenemos, nos plantea, bueno, un lápiz y una goma juntos valen 12 pesos, el lápiz vale 10 más que la goma, ¿cuánto vale la goma? Entonces, bueno, les dejo unos segunditos ahí. A ver, parece algo bastante sencillo. A ver si pueden tener una primera respuesta. Está demostrado que estadísticamente la mayoría de las personas a este problema tienden a responder que la goma vale 2 pesos. Pero eso está mal. La goma tiene que valer 1. Como el lápiz vale 10 más, el lápiz vale 11 y sumados los dos valen los 12 pesos. Esto es un error, un sesgo cognitivo. Estos atajos nos están haciendo una mala pasada. En el segundo problema planteamos: Linda tiene 31 años de edad, es soltera, inteligente y muy brillante. Se especializó en filosofía como estudiante. Estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones antinucleares. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que Linda es una cajera de banco o que Linda es una cajera de banco y es activista de movimientos feministas? Bueno, también estadísticamente se sabe que la mayoría de las personas responden a que esto es más probable. En realidad no vamos a entrar en detalle porque hay temas de lógica acá, pero es algo que nunca puede pasar que A y B
¿tá? Porque acá tengo A y B, Linda es cajera y activista de movimientos feministas. A y B nunca puede ser más probable que solo A, ¿tá? Eso es un tema de lógica nomás. Entonces, bueno, es un error donde nuestro cerebro nos hace una mala pasada, y me pregunté cómo GPT-3 podía resolver estos problemas, exactamente los mismos problemas en inglés y cambiando pesos por dólar y centavos. En el primer problema de la goma, que le digo, también se equivoca, dice que la goma tiene que valer 20 centavos, y en el segundo también dice que es más probable la opción 2, entonces es otro ejemplo donde GPT-3 está replicando nuestros sesgos cognitivos. Entonces, bueno, con esto termino acá mi parte, y bueno, si hay preguntas y eso, al final, luego que Marita haga el camino inverso ahora, podemos con gusto responder. Marita, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Waldemar, y bueno, gracias a todos por la invitación. Yo ya había visto tu parte de la presentación, pero me encantó escucharla y quedé enganchada en alguna de las pruebas, aunque ya las había hecho, lo cual muestra lo fuerte que es digamos, esos sesgos cognitivos. Comparto entonces yo pantalla. Espérate un poquito. No sé si la tengo. Un momentito. Ahora no la encuentro. Acá. Ahí. A ver. Bien. Ahora. Share screen. Y acá. Bien, ahora sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, ahí se ve, Marita. Bien, bárbaro. Y ahora lo que tengo que es hacer el view present, ¿no? Y ahí está en presentación. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces en ese ciclo que vimos al principio, vamos a ver ahora lo que sería algo así como la neurociencia reversa. Y lo que nos motiva es pensar que, bueno, es posible que la inteligencia artificial nos permita entender mejor el sistema nervioso y en particular el cerebro humano. Consideramos que el sistema nervioso es una constelación organizada de neuronas especializadas en la conducción repetida de un estado excitado desde sitios receptores a otras neuronas o de las neuronas a efectores u otras neuronas, ¿no? Y que las neurociencias entonces lo que tienden es a estudiar a las células nerviosas, a las células asociadas, las neuroglías fundamentalmente, y la manera que están organizadas en circuitos para procesar la información mediando el comportamiento. En definitiva, es como que la frontera que nosotros tratamos de ir corriendo con la investigación y con el aumento en el conocimiento en neurociencias, es ir acercándonos cada vez más a comprender mejor cómo es que el sistema nervioso subyace a nuestro comportamiento, ¿no? En definitiva, el cerebro es considerada la estructura del universo más compleja, como dice Sheffer, es una estructura que ha evolucionado en aproximadamente 2.500 años y, bueno, nos enfrenta a una situación particular, filosóficamente particular, y es que nuestro cerebro es el que está tratando o trabajando para que nosotros podamos comprender cómo el cerebro nos permite comprender. Y parece un trabalenguas, pero en realidad es un desafío y una situación muy particular la que nos toca vivir como animales humanos en este mundo. En ese sentido, y dado que estamos trabajando desde las neurociencias y la inteligencia artificial, me parece interesante considerar lo que propone David Marr
David Marr fue pionero en lo que es aportar algunas visiones computacionales de cómo funciona el sistema nervioso, y él lo que planteaba es que para poder entender una estructura cuya función principal sea la de procesar información, como es el sistema nervioso, como es una red neuronal artificial, uno tiene que tratar de plantearse como distintos niveles en los cuales analizar esas estructuras, analizarlas o describirlas, ¿no? Y entonces plantea, por un lado, un nivel computacional, que es el que se refiere sobre todo al para qué está esa estructura, o sea, qué función cumple. Un nivel algorítmico, es decir, cuáles son las computaciones que se están realizando, cuáles son los cálculos, cuáles son los procesos, para que a partir de una determinada entrada se obtenga una determinada salida. Y finalmente, lo que sería un nivel de implementación, que es como, bueno, a ver, cómo se corporiza, o cuáles son las estructuras que están involucradas en ese sistema para permitir que se produzca ese algoritmo que subyace a ese determinado objetivo computacional. Y así entonces, si uno compara lo que son las redes naturales con las redes artificiales, podríamos ver que podemos pensar que son equivalentes, tanto en el nivel computacional como algorítmico, o sea, se pueden estar proponiendo los mismos objetivos, se pueden estar produciendo procesos y cálculos similares, pero seguramente lo que difiere es la implementación, es decir, cuáles son las bases estructurales de lo que está, o funcionales de lo que está sucediendo. También entonces importa considerar que en todo sistema también lo podemos analizar en distintos niveles de organización o complejidad, ¿sí? Y que como dice Marr también, no podemos entender al sistema simplemente analizando cada una de esas partes, sino que también tenemos que considerar las relaciones entre las distintas partes para formar, digamos, en una visión como que viene de la Gestalt también, el funcionamiento de todo el sistema. Así que entonces, pensando en eso de la ingeniería reversa y la neurociencia reversa, bueno, una cosa que llama mucho la atención es que, como ya les mostró Waldemar, hay muchísimos ejemplos que evidencian cómo la inteligencia artificial se ha nutrido, se ha inspirado en las neurociencias. Y no es tan así, al menos en mi modesta opinión, no es tan así en lo que sería la neurociencia reversa, pero tenemos la expectativa de que sí sea así. Uno de los ejemplos que para mí es más claro, y no es de inteligencia artificial, pero sí de la ingeniería, viene de la ingeniería, digamos, en lo que sería la neurociencia reversa, es el tema de la detección de los sonidos y de la capacidad de un sistema vivo, en este caso, de detectar el lugar del espacio donde se originan los sonidos que se están recibiendo. Y así entonces, acá por ejemplo ustedes tienen a mano izquierda un búho campanario, que en plena noche y sin estímulos visuales, bueno, no hay luz, esto está iluminado lo que se está viendo es por infrarrojo, es capaz de capturar su presa sin ninguna otra clave más que la auditiva. Entonces, frente a esas situaciones de una precisión muy buena y frente a una limitación de los estímulos que recibe ese sistema nervioso, bueno, Jeffreys, allá antes de los 50, propone un modelo, ¿sí? Un modelo en el cual tenemos dos fuentes, ¿no? El oído derecho y el oído izquierdo, a partir de lo cual se generan vías que proyectan a núcleos superiores, y como ven acá, de cada lado se proyecta a ambos lados del cerebro,
Pero ¿qué pasa? Cuando miramos la proyección hacia un lado, el largo del recorrido es distinto que el largo de la proyección hacia el otro lado. Y eso entonces indica que hay líneas, se puede decir que hay líneas de retraso. Y eso está asociado en que tanto en un lado como en el otro hay una segunda neurona en la vía que va a hacer algo así como funcionar como un detector de coincidencia, es decir, que esa neurona secundaria va a descargar cuando coinciden las entradas que están llegando de ambos lados. Así entonces se generó un circuito que se llama Jeffreys, desde que lo describió Jeffreys, que incorpora dos elementos, líneas de retardo, detectores de coincidencia, y así puede calcularse la latencia, la diferencia de tiempo interaural. Y eso es lo que estaría utilizando el sistema nervioso para codificar el origen, o sea, el lugar del espacio de donde se originan los sonidos. Aquí que entonces, varios años después, y primero que nada en aves, y particularmente, por eso pusimos acá al al búho de campanario, en aves se logró encontrar que justamente hay un circuito que tiene esas características en la vida auditiva, ¿sí? Y acá tenemos un núcleo que es el magnocelularis, el siguiente que es el núcleo laminaris, y acá tienen una neurona, ¿sí?, en el núcleo magnocelularis, que proyecta, ¿sí?, por un lado en esta vía que es más corta, y por otro lado en esta vía que es más larga, y ahí entonces, acá está la del lado ipsilateral, acá del lado contralateral, y las dos proyectan a las mismas neuronas que estarían a este nivel, ¿sí?, pero en una son la vía más corta, y en el otro es la vía más larga. Y se está produciendo un fenómeno muy parecido al que propone Jeffreys, y que resumen en este diagrama justamente Carr y Konishi. Konishi es este paper de acá a la derecha, y esto fue descrito por Carr y Konishi. Y en realidad se puede modelar, y no sé si a veces no funciona el videito, pero en este video ustedes pueden ver entonces cómo a nivel del oído se genera el estímulo, que viaja, ahora va más lento, ¿ves? Llega el sonido a los dos lados por igual, pero el recorrido es más corto de un lado que del otro, y de acuerdo al lugar donde se origina, es el lugar donde van a colisionar, digamos, o llegar al unísono a las distintas neuronas que están en este núcleo, que serían los detectores de coincidencia, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo cómo se piensa una solución computacional, ¿no? Y luego la neurociencia demuestra la existencia de eso, y de alguna manera inspirado, tal vez buscando ese posible modelo. Pero también tenemos varios casos, de los cuales yo voy a traer como casos extremos, en los cuales la inteligencia artificial, y ahora sí es machine learning, la inteligencia artificial, están aportando a profundizar el conocimiento de las neurociencias en relación a distintos niveles de organización o complejidad del sistema nervioso. Y acá les traigo un ejemplo a nivel celular, y en particular de un tema que en particular desde el punto de vista neurocientífico a mí me interesa, como es la neurogénesis, que ya les comentó Waldemar, ¿sí?, que es el proceso por el cual se forman nuevas neuronas, ya sean durante el desarrollo o en la vida postnatal o incluso adulta, ¿sí?, y esas nuevas células van a tener que generarse, migrar, diferenciarse en una determinada estirpe celular, ya sea neuronal o glial, y finalmente insertarse en determinados circuitos neuronales. Así entonces hay un aspecto que es muy importante, y que es el poder identificar la diferenciación. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque es un tema fundamental, interesantísimo de las neurociencias, ¿no?, lo que es la diferenciación celular. Pero por otra parte, porque puede tener implicancias a nivel médico, porque, por ejemplo, las células madre se utilizan en las distintas patologías.
neurológicas, como por ejemplo las patologías neurodegenerativas, y es deseable que uno pueda implantar células madre que ya estén en la vía de diferenciación hacia el estirpe neuronal, cuando lo que queremos es suplantar neuronas que hayan desaparecido, ya sea por una enfermedad neurodegenerativa o por un accidente vascular isquémico o por la razón que sea. Entonces, es un desafío y es algo muy tedioso poder identificar lo que es la diferenciación celular a partir, por ejemplo, de células madre que, como se ven en este esquemita en el medio, se aíslan a partir, en este caso, de un modelo murino de ratón, ¿sí? Se aíslan y luego con distintos factores se induce su diferenciación hacia la estirpe neuronal o la estirpe glial, ya sea astrocitaria u oligodendrocitaria. Esas células que se cultivan y se diferencian, luego pueden pasarse por un instrumento que es el citómetro de flujo, que utilizando marcadores fluorescentes, que se pegan a esas células justamente porque tienen algunas moléculas que son típicas de neurona, o típicas de astrocito, o típicas de oligodendrocito, y uno entonces puede, utilizando este instrumento, ir analizando célula por célula y con fluorescencia, o a partir de ese dato de la fluorescencia, ir separándolas entre sí, clasificándolas y así aislar lo que son células que se diferenciaron o están en el proceso de diferenciación neuronal o glial. También uno a la par puede sacar fotos de cada una de esas células, y no ya por fluorescencia, sino simplemente por microscopía de campo claro. Lo interesante es que utilizando una cantidad enorme, ¿no?, de células que se separaron por esta metodología, cerca de 150.000 células, de las cuales 80% se utilizaron para entrenar una red neuronal de tipo de convolución, como se ve acá en el medio, está esquematizada, ¿sí? De esa manera se logró entrenar a un modelo que, por un lado, separaba las células de acuerdo a los colores, por la marcación que uno hacía por inmunofluorescencia, o separar las células por el aspecto que tenían en la microscopía de campo claro, es decir, sin ningún tipo de tratamiento, ni con anticuerpos, ni con fluorescencia, ni con nada. Entrenando esas redes, se logra tener un rendimiento que se ve acá a la derecha, y se ve que es bastante similar entre la red que lo hace con los tres colores, el rojo, el verde y el amarillo, es decir, con tres marcadores para los tres tipos celulares, y es similar la de campo claro que está a la derecha con la de los tres colores. Entonces, estos autores lograron desarrollar entonces una red neuronal que permite, a partir de células diferenciadas en proceso de diferenciación y solamente por el aspecto, por microscopía de campo claro, identificar con mucha precisión cuáles son las que ya están en proceso de diferenciación hacia la estirpe neuronal con solamente un día de haber sido estimuladas para que ocurra esa diferenciación en ese sentido. Luego, entonces, lo que hicieron fue generalizar este modelo tratando a las células con distintos tipos de sustancias inductoras muy variadas, y entonces tener un modelo más general de diferenciación. Entonces acá tenemos un ejemplo a nivel celular, cómo la inteligencia artificial está ayudando a caracterizar a células individuales en el tejido nervioso. Pero también distintos tipos de redes neuronales, como esta que se presentan en este trabajo, han permitido que a partir de resonancia magnética ¿cómo que se llama?, ponderada por difusión, ¿sí?, que es lo que se hace, digamos, con un tipo de imagenología compleja, y trabajando solamente con una red neuronal sin ningún tipo de entrenamiento ni de etiquetado, como suelen decir los ingenieros,
logran que la red aprenda a detectar los tractos de la sustancia blanca, reproduciéndolos con mucha precisión. ¿Y eso por qué es importante? Porque este tipo de tecnología, la tractografía, se viene usando desde hace bastante tiempo, pero el año pasado surgieron varios artículos que mostraban que en realidad se estaban cometiendo muchos errores, porque se usaban dos tipos de técnicas de imagenología, pero que no correspondían a la misma persona. Entonces, las conclusiones a las cuales se estaba llegando, en muchos casos estaban siendo erróneas. Y en este momento, este nuevo desarrollo de Machine Learning parecería ser que está evitando ese tipo de problemas, de tener que usar dos tipos de datos diferentes para llegar a las conclusiones de cómo se ubican los trazos o los trayectos de sustancia blanca en el tejido nervioso. Y finalmente, creo que finalmente, una de las cosas que es importante considerar es que, como decía Linás, la razón de ser del sistema nervioso, o una de las principales razones de ser del sistema nervioso, es el poder predecir las consecuencias de las acciones del individuo. Y para eso justamente pone como un ejemplo a las ascidias, que son un grupo de tunicados que tienen en su ciclo vital dos etapas, una que es del desarrollo, larvaria, que son móviles, y otra etapa adulta, que están pegados a las piedras, y la gran diferencia que tienen estos seres en esas dos etapas de la vida es que mientras están en movimiento, presentan un sistema nervioso, pero cuando el individuo queda fijo, sesil, pegado a las rocas, el sistema nervioso se degrada. Y ahí es como que él refuerza esa idea de la importancia del sistema nervioso para predecir. Y en eso entonces también la inteligencia artificial está ayudando a poder, por un lado, trabajar extrayendo información a partir, por ejemplo, de registros electroencefalográficos, y acá a la izquierda se muestra un registro crudo, que se utilizan en animales de laboratorio, en este caso son ratones, en los cuales se implantan múltiples electrodos y se obtienen una cantidad impresionante de registros en simultáneo de distintas partes, y en este caso en particular es a nivel del hipocampo, es esa zona del cerebro que tiene que ver con la formación de las memorias y su almacenamiento, y a través de una red neuronal bastante compleja, que yo no entiendo del todo, por supuesto, porque vengo de las neurociencias y solo estoy aprendiendo, pero a partir de esa red neuronal logran que sin hacer un etiquetado de los datos obtenidos por electrofisiología, se pueda predecir la trayectoria del animal por el solo hecho de estar analizando el registro electroencefalográfico. Acá en el C tienen una proyección en el plano del trayecto del animal durante un tiempo determinado, y a la derecha lo que tienen es, en este trayecto, está marcado con rojo y con verde el trayecto real del animal, y en rojo el trayecto calculado por el modelo. Incluso lo que se ve que también, si comparan con otros modelos más clásicos como el bayesiano, las redes neuronales convolucionales son más efectivas cuando justamente tenemos menor cantidad de datos, que es el menor número de tetrodos acá, que son de tetrodos serían los dispositivos que tienen los múltiples electrodos que hacen registros en simultáneo. Entonces, es interesante cómo se puede llegar a hacer una estimación o una predicción online del movimiento del animal en base a la actividad neuronal que se está registrando. Y lo interesante que plantean los autores es que
no solamente ellos, digamos, pudieron llegar a decodificar que varias variables, ¿sí?, son importantes para determinar el comportamiento animal. Incluso esta red neuronal artificial permitió identificar a lo que serían las células, lo que se llama en inglés las play cells, que son las células que se activan cuando nos enfrentamos a determinados lugares en el espacio cuando el individuo está desplazando. Así que entonces, en resumen, les traje 2 o 3 ejemplos en distintos niveles de complejidad de organización, y a modo de conclusión, y acá compartimos con Waldemar un poco estas ideas, es que, bueno, básicamente lo que nos deja un poco esta revisión que hicimos hasta el momento, es que, bueno, es la importancia de justamente la integración y la colaboración entre distintas disciplinas, como en este caso las neurociencias y la inteligencia artificial, la retroalimentación, ¿sí? De alguna manera quedó más claro tal vez desde las neurociencias hacia la inteligencia artificial, pero ahora está como una tendencia fuerte a tratar de que eso pase ahora de la inteligencia artificial a las neurociencias. Seguramente esto es lo que permite esos momentos de descubrimientos, ¿no? Con esos cambios cualitativos que pueden llegar a generar de repente cambios importantes en la visión de cómo funciona el sistema nervioso. Y bien, y en cuanto a posibilidades futuras, bueno, en el mundo se están trabajando en varios proyectos cerebros, de los cuales uno es el Human Brain Project de la Comunidad Europea, pero también tenemos Brain en Estados Unidos, y en varios de ellos se está trabajando a nivel del cerebro humano y a nivel del cerebro de otros animales, como les acabo de mostrar en algunos de esos trabajos. Justamente se está tratando de decodificar, ¿no?, cómo que funciona el sistema nervioso, y bueno, digo, tiene también, sabemos otras implicancias, bueno, como por ejemplo, en lo que tiene que ver con el poshumanismo, o sea, hasta qué punto vamos a llegar. En definitiva, la inteligencia artificial es un producto del cerebro humano también, y entonces es algo en lo cual tenemos que pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y esta idea de, bueno, de algún modo, si será posible trascender a los límites de la biología, ¿no? Bien, obviamente que, como ya comentaba Waldemar, cuando hablamos de los sesgos, también acá nos enfrentamos a problemas filosóficos, también nos enfrentamos a problemas éticos, se trabaja mucho en lo que es la decodificación, en lo que es la interfase cerebro-computadora, y bueno, de todos modos, creo que es muy positivo pensar en, como dice este autor, en que probablemente en muy poco tiempo y con suficiente trabajo y perseverancia podremos tener un hermoso sonido, una sinfonía de silicio que emerja justamente por esa conjunción de intereses y de esfuerzos entre la ciencia y la ingeniería, o entre las neurociencias y otras ciencias y la ingeniería. Y bueno, la idea justamente es lograr la comprensión de lo que nos dice el cerebro acerca de su funcionamiento, y eso aprovecharlo, bueno, en el mejor de los casos, ¿no?, para lograr mejores niveles de salud y de inteligencia. Así que entonces, les agradecemos mucho por estar acá y esperamos sus preguntas, y le dejamos unos cuantos enlaces que bueno, todo esto pueden profundizar con cada uno de los autores que hemos ido presentando, y bueno, también tienen ahí los mails por si quieren ponerse en contacto. Así que paro la presentación, no sé si nos pasamos mucho de
Bueno, No, creo que me me ayuda. apuré para no pasarme mucho. No, tranquila. No, la verdad que brillante, digo, muy interesante también los problemas que planteó Walde ahí para resolver y bueno, lo que decías vos ahora, lo último, con toda la parte de la neurociencia, la verdad que está muy interesante. Sobre todo eso que comentabas, lo del ratón, que creo que, no sé, los otros días justo estábamos comentando con Walde eso, que había visto un paper que decía que leyendo nomás las lecturas ahí va, del cerebro del ratón, podían saber en qué dirección estaba corriendo, a qué velocidad, y no sé cuántas cosas más. Y no hace mucho también estaba el hecho de que habían creado también un modelo que podía como dibujar los pensamientos. Si bien era un poco borroso, pero digo, más o menos era como que tenía cierta forma aquello que se pretendía representar. Sí, Así sí. que está. La realidad brillante la charla y de vuelta es como a lo que veníamos acostumbrados, que era un poco más técnica, ya pasamos más a otros conceptos de filosofía y demás que están muy buenos. Entonces, les quería consultar ahí, como para empezar, hace poquito Google había sacado un modelo clip que bien conectaba imágenes con texto, y bueno, y descubrió como que algunas neuronas tenían una cierta activación, ¿no?, a ciertos conceptos como abstractos, ¿no?, como era el caso de una famosa neurona llamada Halle Berry, que era como que reaccionaba o a fotos o bien tipo dibujitos, tipo sketch de ella, o mismo el texto con su nombre, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera estos modelos de a poquito van aprendiendo otras cosas o sea, otras cosas más abstractas, ¿no? Como también el sentimiento. Generalmente digo, si les pedía representar una sonrisa, veías como la cara feliz o tristeza y veías algo medio como llorando. Entonces, bueno, ¿qué tan lejos les parece que estemos de llegar a esa inteligencia artificial general basado en estas cosas que van surgiendo de a poco, ¿no? Y bueno, capaz si queremos, ¿no?, llegar a eso. Sí, me hace acordar, hay un caso de un paciente que es bastante popular, que creo que incluso se hizo una publicación con el nombre de la neurona de Jennifer Aniston, no sé si lo han escuchado nombrar, que era un paciente que respondía al estímulo de ver o escuchar, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con Jennifer Aniston, había una neurona particular que reaccionaba a eso. Sí, ese ejemplo que decías me hizo acordar ese caso, y creo que bueno, que es un síntoma de bueno, que en cierta medida también está replicando, ¿no? Si eso pasa en las personas, y que que esté pasando, digamos, eso en modelos artificiales, es como que sí, como que cada vez estamos más cerca de esa inteligencia general. Hace unos cuantos años ya que se viene hablando del tema. Por ahí hay algunas expectativas. En una de las diapos últimas que tenía Marita, se estima que por ahí por el 2045 hay gente importante de Google que está tirando algunas estimaciones ahí, que se podría llegar a esa inteligencia general artificial. Pero bueno, creo que en el camino es como muy importante empezar a hablar de eso que para mucha gente es ciencia ficción, pero que es algo que eventualmente puede llegar a pasar, lograr ese nivel de inteligencia, y es como muy importante traer a la cancha, poner sobre la mesa estos temas y empezar a debatirlos con gente de a pie, temas filosóficos. Queremos llegar a eso, queremos que realmente la inteligencia artificial logre los niveles de inteligencia que tenemos nosotros o nos supere. ¿Qué podría pasar en esos casos? Creo que estamos en esa etapa ahora que debemos empezar a generar todo ese tipo de debates, y creo que también un poco el objetivo de estas últimas charlas que vamos a tener en el ciclo, donde vamos a traer algún filósofo, vamos a traer algunas personalidades que van a hablar del tema ética, apuntan un poco a eso, porque son temas que se nos vienen, y temas que tenemos que empezar a debatirlos. Digo, cada vez estamos más cerca. ¿Cuándo va a ser? Si va a ser, creo que depende mucho si lo queremos llegar o no. Creo que si lo queremos hacer, hay altas probabilidades de que suceda. Entonces creo que es interesante dar ese debate. Sí, ahí es como que hay determinadas cosas que uno piensa como que es más difícil que se logran, ¿no? Como que es la creatividad y los sentimientos. Pero hay como varios ejemplos que ya están mostrando que en realidad... En cuanto a creatividad, ya... Hace poco se editó un cuadro ahí de Sí, pero en poco tiempo además, porque digo, hace un par de años decías que todavía estábamos lejos. En este momento ya podemos decir que... Ya tenemos inteligencias artificiales que pueden oler olores, sentir olores.
sí, Ah. sí, por eso. Sí, pero lo que pasa es que eso es percepción, digo, y eso, creo que la gran diferencia, porque en ese sentido, digamos, la inteligencia artificial lo que ha logrado muchísimo es hacer las mismas cosas con más velocidad, más precisión y bien, ¿no? Pero todavía, o al menos yo no he leído nada que pueda lograrse cosas que tengan que ver con los afectos, ¿no? O sea, y la creatividad era otra cosa, pero eso ya está, digamos, la barrera ya se está como derribando, ¿no? Pero por lo que ustedes decían recién, eso de que, bueno, cuando hay una red que logra abstraer, ¿no? Que logra hacer una integración multimodal, porque es cuando decimos, bueno, no sé, una manzana es la manzana, es la imagen, es el gusto, es el olfato, es la textura, es todo, ¿no? No es solamente una cosa. Y eso que es una de las características de la percepción, que pasa de la sensación a la percepción, es un salto cualitativo y bueno, y se está logrando avanzar. Lo afectivo es otra que ahí no lo tengo tan claro si se está logrando, pero creo que probablemente, como decían ahí, de repente hasta antes, porque todo también, los cálculos, las estimaciones a veces son a más largo plazo de lo que realmente después ocurren las cosas, tal vez antes de 2045. Bueno, hay todo un tema filosófico que tendría que ver por qué tendría que sentir afecto, ¿no? Digo, ¿para qué al humano le sirve el afecto? ¿Es algo que tenemos que nos permite mejorar nuestra evolución, nuestra supervivencia? Las máquinas lo tendrían que tener, ¿no? Creo que habría como montones de temas ahí súper interesantes, ¿no? De debate. Sí, claro, ¿qué sentido tiene que Claro. eso ocurra? Sí, claro, eso es parte de lo que tú decías, ¿no? Que es como que es un tema que habría que socializar y discutir antes, pero el problema es que probablemente ya está ocurriendo en alguna otra parte del mundo. Nosotros creemos que no está ocurriendo, pero probablemente ya esté ocurriendo y no nos enteramos todavía hasta que no esté todo pronto. Sí, o sea, otra consulta también iba a eso, es si en algún momento va a haber que romper como con algunas cosas éticas para avanzar, o que seguramente digo, hay lugares que ya lo están haciendo. Sí, ese es el asunto, que no todo lo que se avanza es público, ni siquiera dentro de la comunidad científica, eso lo sabemos, ¿no? Porque pasa tanto en esta área de conocimiento como en otras áreas. Lo que pasa por patentes, por ejemplo, en general no se publica, o sea, el conocimiento existe, el avance se ha hecho, pero hasta tanto no se logre el proceso de patentado, que implica a veces muchos años, la información no se comparte, no se publica. Entonces, es muy probable que haya muchas cosas que estén pasando, que ya se hayan avanzado y que todavía no nos enteramos. Digo, porque está dentro de lo que sucede, ¿no? El asunto es que en ese sentido también en el mundo está habiendo una movida hacia avanzar en la ética y en lo que es la neuroética y en prever las cosas que pueden pasar. Digo, porque por ejemplo cuando hablamos interfaces de cerebro-computadora, registros en vivo, que eso que vimos en animales también puede pasar en personas. Entonces está, bueno, los límites de lo que es la persona, lo que se puede registrar, la información, lo que es privado, etcétera. Bueno, incluso etcétera. Marita, cuando hablabas de arte, ¿no? Sí. Que yo comentaba, ¿no? De estas redes que pueden generar arte, todo el tema de propiedad intelectual, incluso, ¿no? Hay temas éticos Bueno, ahí también, de quién sí, es también. es la red neuronal, la propiedad Sí. Bueno, intelectual, viste que hay redes neuronales que están de quién la patentando entrena, con cosas datos. ya. Sí, hay todo un tema ahí. Ahí me interesa la vez pasada una red neuronal que había iniciado un trámite para patentar algo o algo así, creo que fue, y que estaba la discusión de quién era el dueño de Claro. eso, porque es la red, es el que inventó la red, o la red ya es O la están red. quienes entregaron los datos para que esas redes fueran entrenadas. También, entonces es como, hay cosas que parecen de ciencia ficción, pero bueno, es bueno tenerlas en cuenta, es bueno adelantarse un poco y en eso se está trabajando en lo que es
la protección de los derechos y generándose algo así como un nuevo derecho que tiene que ver con justamente eso, ¿no? Con cómo se puede afectar el cerebro humano por las tecnologías, o cómo el cerebro puede estar, o nosotros aportando datos que no queremos, o voluntariamente de repente a las tecnologías, y bueno, lo que se llaman los neuroderechos, incluso en la región está muy avanzado eso en Chile, que están siendo pioneros a nivel mundial. Se está integrando toda una legislación, un cambio en las leyes para incluir a los neuroderechos. Sí, sí. Bien, otra consultita sería, como para generar una idea, ¿no? Que nos estamos basando mucho en lo que es el cerebro humano, y cabe preguntarse si quizás esa es la mejor manera de aprender, si no tenemos que estar buscando otra cosa, otra forma de inteligencia. Bueno, no sé, ¿querés contestar tú, Waldemar? ¿O contesto yo? No, yo ahí digo, lo que pienso que está relacionado un poco a lo que decía antes, es, bueno, sí, siempre tratamos de copiar, vamos a como estar topeados ahí, ¿no? En lo que puede hacer el cerebro humano. Pero bueno, creo que tenemos que responder primero a la pregunta si realmente queremos sobrepasar eso o no. Digo, hasta no tener claro eso, capaz que es difícil pensar en otras formas. Por ahora creo que estamos en un buen camino y se ha avanzado muchísimo. Creo que hay que pensar de ahora en más qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar, hasta dónde queremos llegar, básicamente. No sé, Marita, Sí. y vos. Sí, yo lo veo por el lado de que en realidad nosotros en neurociencia trabajamos, mm, dependiendo de qué pregunta nos planteemos, es el modelo que vamos a utilizar. Porque digamos, en la naturaleza, o sea, la naturaleza en lo que es la evolución, ha ido probando distintas soluciones para enfrentarse a demandas, a exigencias del entorno, y esas soluciones justamente son las que permitieron que determinadas especies se hayan adaptado en la evolución. Entonces, algunas especies son especialistas en unas cosas y otras en otras. Y de acuerdo a la pregunta que queramos hacernos, estemos haciendo, podemos elegir a una especie en particular que puede parecer, desde el punto de vista antropocéntrico, inferior, pero que en realidad es muy superior porque es especialista en algunas cosas. Por ejemplo, el Barnowl, el búho de campanario, tiene una precisión en la detección de las diferencias de llegada del sonido entre un oído y el otro, que es incomparable. Bueno, los peces eléctricos, yo trabajo con peces eléctricos, tienen esa capacidad justamente de detectar también mínimas diferencias de fase, por ejemplo, entre la descarga de un pez y la de un pez vecino. Y son especialistas, se les llaman así, especialistas. Y para otras situaciones hay otros animales especialistas. Entonces yo no sé si solo el cerebro humano, pensándolo como que es lo mejor, además, porque es cierto, somos, en cierto modo, nos tenemos que sentir orgullosos que hemos desarrollado unas capacidades cognitivas impresionantes, pero en realidad desconocemos a veces a otras especies o no las consideramos del todo. Y creo que sería importante, si queremos realmente como que expandir hacia una inteligencia mayor, yo lo que haría es no solamente usar a los humanos, sino en muchas especies, y de acuerdo a distintos objetivos, me pensaría a ver cuáles son las especies más adecuadas, o sea, cuáles son los cerebros de esas especies. O tomar lo mejor de cada una. Por eso, tomar lo mejor de cada una, exacto. Sí, sí, tal vez eso mejore mucho. Incluso de los humanos sería bárbaro también. Sí, sin duda. Y no, para finalizar un poquito, no sé si Marita, si nos puedes contar ahí, en el caso de que personas quieran profundizar en neurociencias ahí, o qué cosas hay disponibles en Uruguay para eso. Bueno, en Uruguay hay un programa que es el programa del desarrollo de las ciencias básicas del PDCIVA, en el marco del cual hay varias áreas. Una es biología, y dentro de biología las neurociencias, o sea que quienes quieran estén interesados en profundizar, pueden hacer una maestría en neurociencias.
También está un grupo, la maestría en ciencias cognitivas, que es otra, digamos, muy complementario con lo que hemos estado hablando, o sea que también. También se hacen cursos, o sea, no tenemos por qué hacer una maestría, uno quiere hacer un curso de repente de posgrado, y todos los años en neuro hay muchos cursos de posgrado que están ocurriendo, y también en la región. En la región está lo que sería la división latinoamericana de la International Brain Research Organization, que organiza cursos. Hay investigadores de la región, organizamos cursos para la región, y bueno, en este momento está ocurriendo uno de neurociencia y inteligencia artificial para todos, y ahora en octubre estamos largando una escuela que se llama Brain and Mind Evolution, que incluye también inteligencia artificial. O sea, nosotros ya venimos como trabajando en este tema de tratar de acercarnos desde hace un tiempito, y bueno, eso estamos por abrir las inscripciones, tal vez la semana que viene, así que también es una alternativa a quienes quieran profundizar un poquito de eso. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerles, chicos. No, bueno, gracias, brillante la charla. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Mauri, por esa moderación. Siempre da para discutir bastante. Así que bueno, los despedimos y también agradecer a los que pudieron participar hoy. Gracias a todos, sí. Bueno.